Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común: animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. Bienvenidos al podcast de nuestra generación. Mi nombre es Francisco Barra, trabajo en el equipo pastoral de la Iglesia Bautista Libertad de la comuna de Pudahuel, acá en Santiago de Chile. También soy egresado del Seminario Chileno Bautista y trabajo como profesor también de algunos ramos en el mismo. Quisiera hoy conversar con ustedes brevemente acerca del asunto del dar, principalmente hablando del diezmo, pero antes de hablar del diezmo me gustaría conversar un poco acerca de unos principios generales en cuanto a las finanzas, en cuanto al dar. En primer lugar, quisiera conversar con ustedes acerca de cómo la Biblia nos muestra que el dar es un asunto espiritual. En 2 Corintios capítulo 8 nos muestra el dar que es un acto de gracia, o ocupa el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo la palabra gracia. Gracia es algo que tú y yo no merecemos, es un regalo que no se merece. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de algo que recibimos de parte de Dios que no merecemos. Y cuando hablamos del dar de esta misma forma, o entendiendo este mismo concepto, tenemos que entender que participar en la obra del Señor es algo que tú y yo no merecemos, pero que por la gracia de Dios nos ha invitado a involucrarnos en el asunto del dar. ¿Por qué la Biblia habla de que el dar es un asunto espiritual? Principalmente es porque la Biblia también va a mostrar que el dar es el resultado de una vida santa y no un sustituto para ella. Es el resultado natural de mi crecimiento constante, de mi madurez espiritual, de cómo al entender lo que Dios ha hecho por mí, va a haber una respuesta natural de lo que yo quiero hacer también por Él y por su obra. El dar es más una cuestión del corazón que un asunto del bolsillo, querido hermano. Por eso cuando hablamos del dar, tenemos que entender que el dar es un acto de adoración. El libro de Proverbios nos enseña que el dar es un asunto de honrar a Dios o colocar a Dios en primer lugar. Por eso cuando damos, estamos diciéndole a Dios y diciendo a otros que Dios quiere ser honrado a través de nuestras finanzas, o estamos diciendo, mejor dicho, que queremos honrar a Dios, ponerlo en primer lugar en el área de las finanzas. También en segundo lugar tenemos que entender que la Biblia demanda un dar constante y fiel. En 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9, presentan un método de dar que es un método bien planteado, bien constante, un método que se está ejecutando a través de una iglesia local. Incluso en 2 Corintios 8:12 enseña que tú debes dar según lo que tienes, no según lo que no tienes. Por eso cuando hablamos de dar, estamos hablando de algo que Dios ha pensado, ha ideado para que cada creyente pueda participar en el asunto del dar. Da instrucciones claras, bien importantes en la Biblia en cuanto a cómo nosotros como cristianos debemos dar de una forma correcta. Y algo que quiero hacer o decir como nota de pie de página que podríamos tomar es que cuando hablamos de las finanzas, muchos cristianos quizás están teniendo problemas en cuanto al dar porque no entienden lo que la Biblia enseña y en algunas ocasiones también porque no están participando regularmente en una iglesia local. Tenemos que entender que el plan de Dios para el creyente está desarrollado y llevado a cabo a través de una iglesia local. Por ende, si tú no participas en una iglesia local, mi primer consejo para ti es que te involucres en una, que empieces a desarrollar tu relación personal con Cristo, que puedas empezar a congregarte fielmente y servir en una, para que tú también entiendas el gozo de vivir el plan y la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, debes entender que el dar siempre va a ser canalizado a través de la enseñanza de lo que vemos en el Nuevo Testamento a través de iglesias locales. Por eso cuando hablamos a veces del diezmo, que es una de las áreas que me pidieron conversar el día de hoy con ustedes, quiero hacer la pregunta: ¿por qué diezmar? ¿O por qué nosotros debemos diezmar? El dar, en cuanto al diezmo, es una idea que vemos principalmente en el Antiguo Testamento, pero algunos creyentes en la actualidad han estado discutiendo y conversando acerca si el diezmo es algo que debemos estar practicando como iglesia el día de hoy o no. Por eso cuando hablamos de que Dios quiere que nosotros ofrendemos, que demos, tenemos que entender que el plan de Dios es bendecirnos. Proverbios capítulo 3, versículo 10 nos enseña un poco debemos honrar a Dios, a Jehová, con nuestros bienes. Y cuando hablamos del diezmo que vemos en el Antiguo Testamento, es el 10% de los ingresos que estamos nosotros teniendo.
Si yo soy obediente en cuanto al dar, Dios mostrará su amor al cuidarme. Es más o menos la idea de Proverbios capítulo 3. Por eso cuando hacemos preguntas, o le quiero hacer a usted la pregunta, si usted está participando en el dar, a veces usted puede estar pensando del dar en cuanto a si estoy ofrendando cada vez que pasa el hermano con la canasta de ofrenda en mi congregación, o yo estoy diezmando, pero independiente que usted entiende por el dar, quiero hablar un poquito acerca del diezmo. Cuando diezmamos, obviamente Dios va a protegernos, va a cuidarnos, va a poder proveernos para todo lo que tenemos. Y cuando hablamos del diezmo, no solamente tenemos que entender que es algo que fue dado a Israel en el Antiguo Testamento, sino que el diezmo incluso precede a la ley en el Antiguo Testamento. Vemos ejemplos concretos de Abraham, de Jacob, que estaban presentando sus diezmos incluso antes de tener la ley. Por eso cuando hablamos de las críticas que se refieren al diezmo, que no debe ser para la iglesia porque es un instructivo que debe ser basado solamente en la ley, la verdad es que cuando tú criticas el diezmo, yo no tengo problema con eso, si es que a lo mejor tú estás en esa postura y Dios tampoco lo tiene. Pero si tú criticas el diezmo porque quieres dar más, amén. La Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña bastante acerca del dar generoso. Incluso vemos ejemplos concretos de cómo creyentes estaban dando mucho más que un diezmo para poder cuidar la obra del Señor, cuidar a otros creyentes y también proveer para las necesidades de la obra. Pero si tu crítica acerca del diezmo, si es que tú estás en esa postura, obviamente si tu crítica es porque quieres dar menos, creo que no hay lugar en la Biblia para poder tener una postura así. El diezmo, como decía, es antes que la ley. Siempre el creyente ha sido obediente a ser generoso y vemos varios ejemplos así. Y en el Nuevo Testamento, quizás una de las razones que he llegado a ciertas conclusiones de por qué la Biblia en el Nuevo Testamento no habla tanto del diezmo, es porque los creyentes en el Nuevo Testamento ya entendían lo que era ser generoso. Desde el libro de Hechos en adelante vemos iglesias locales presentando ofrendas, y no ofrendas de lo que ellos le correspondía dar de acuerdo a una norma o una ley, sino que principalmente ellos querían ser generosos e incluso dar mucho más de lo que tenían para poder cuidar a la obra del Señor. Damos en nuestro diezmo para ayudar en la obra del Señor. Por eso, si tú quieres ver que el Evangelio sea proclamado, que tu iglesia siga siendo fiel, que tu pastor siga siendo cuidado, te quiero invitar a que seas fiel en cuanto al diezmo. También, si quieres dar para las necesidades de otros, también es una forma que a través de los diezmos y ofrendas canalizados en la iglesia local podemos ir en ayuda y cuidado de otros creyentes. Si tú quieres guardarlo todo para ti, obviamente estamos pasando a llevar otros principios de la Biblia que nos enseña a cuidar al otro, a poner a otro, incluso prefiriéndolo, poniéndolo en el lugar mío, incluso antes que yo. La Biblia habla bastante de eso, pero damos para la obra del Señor, damos para las necesidades de otros y damos también para probar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Si tú quieres conocer a Dios y cómo Dios puede obrar en tu vida, déjame decirte que el dar es un paso importantísimo que tú puedes dar para poder evidenciar la fidelidad y el cuidado de Dios a tu vida. Dios te dice, dame una parte de tus ingresos y yo cuidaré de ti en todas las áreas para que tú puedas estar viendo mi amor, mi fidelidad, mi cuidado hacia ti. Quizás la respuesta acerca de otras preguntas que pueden estar avanzando acerca de esto mismo, quizás lo podemos conversar en otra ocasión, pero déjame retomar un poco lo que estábamos hablando acerca de la Biblia, cómo demanda un dar constante, un dar fiel, y la herramienta que a veces en el discipulado o en consejería con algunos hermanos, yo les enseño que el dar a través del diezmo quizás puede ser un buen paso de inicio para aprender lo que es dar fiel, dar constante, pero la Biblia no nos limita, y eso es lo más lindo de la Biblia, que no nos limita solamente a dar un 10%. Si tú quieres aprender a dar, quizás puedes comenzar con el diezmo y luego dar otros tipos de ofrenda, como lo que hacemos en mi iglesia local también del dar una promesa de fe para apoyar a la obra misionera. Invitamos a la congregación a comenzar en su dar en la obra local, pero también le invitamos a dar un paso más acerca de la obra internacional, a la obra misionera, y obviamente tú puedes dar incluso más que el diezmo para poder cuidar. A veces invitamos a poder dar para algunas necesidades puntuales que se levantan en algunas iglesias o con algunos obreros,
Y sabes que vemos gran bendición de parte de Dios cuando vemos que la iglesia está entendiendo la generosidad y también estamos pudiendo tener una parte, una obra en otros lugares. Por eso cuando hablamos del diezmo, no lo limites solamente a un porcentaje, sino que examina cómo es tu corazón y qué tan fiel y constante estás dando a la obra del Señor. Recuerda, Cristo alabó el diezmar de personas fieles con un corazón fiel y reprendió la hipocresía de hacerlo solamente por cumplimiento. Cuando hablamos de un dar espiritual, de un dar fiel y constante, es lo que la Biblia demanda. También 2 Corintios 9:7 nos habla, y ese es el tercer principio, de que la Biblia demanda un dar gozoso, un dar alegre. La Biblia enseña que no lo hacemos por necesidad para que Dios nos bendiga o no lo hacemos porque queremos obtener algo de parte del Señor. No, ya lo estamos haciendo por gratitud, por gozo, porque entendemos que podemos participar en la obra del Señor y Dios demanda y nos enseña que Dios honra al dador alegre. Y en cuarto lugar, la Biblia también demanda un dar secreto. Por ende, la motivación del dar no debe ser siempre yo estoy dando tanto o no estoy dando tanto. Debe ser algo que tú y yo podemos estar meditando, considerando, orando a Dios y tomando pasos de cómo vamos a participar en la obra del Señor. Por eso cuando hablamos del dar, debemos entender un concepto que la Biblia habla bastante acerca de la mayordomía. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, es del Señor. Y todo lo que nosotros tenemos ahora, solamente estamos administrándolo en nombre del Señor. Y parte también tiene que ver con los sueldos, con lo que estamos recibiendo. Y por lo mismo, Dios ha diseñado como dueño de las riquezas, de lo que tenemos, que podamos dar para su obra y tú y yo podemos dejar un porcentaje para vivir, para ahorrar, para cuidar a nuestras familias. Sé que pueden haber muchas preguntas, muchas consultas y esta es la primera parte quizás de este podcast. Vamos quizás en alguna ocasión, si es que me vuelven a invitar a poder hablar de un podcast quizás de qué pasaría si yo no diezmo o no participo en cuanto al dar y otras preguntas que pueden surgir, pero si a lo mejor tienes alguna pregunta, alguna consulta que surge a raíz de esto mismo, puedes dejarlo en los comentarios y vamos a ver con el equipo cómo poder ayudarte. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog nuestrageneracion.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.